Bueno, cuando yo decidí estudiar teatro, en la región no existía la carrera de teatro. Entonces la opción era irse a Santiago, tomando en cuenta que acá en la región, después del tiempo de la dictadura, no hubo teatro alrededor de 18 o 20 años. Por lo tanto, no existía la posibilidad hasta que yo, cuando ya estaba decidido, se abre una escuela de teatro. Eran dos en realidad, una que está en Viña que se llama Escuela del Callejón y posteriormente la escuela Bertolt Brecht, que estaba en Valparaíso. Entonces yo pasé por el Callejón primero, estuve un año ahí e inmediatamente me cambié a la otra escuela Bertolt Brecht porque la malla curricular era mucho más potente, más poderosa, más lo que se estaba buscando en ese momento. Y desde ese entonces nosotros no sabíamos qué estábamos siendo en ese momento como punta de lanza, porque como jóvenes, como cabros chicos en realidad, no sabíamos que éramos el primer curso que iba a salir después de 20 años en la región, de no haber habido teatro en la región, formalmente hablando. Porque todos los grupos de teatro tuvieron que hacerlo de manera escondida, qué sé yo, underground. Y de esa manera nosotros cuando empezamos a entender que el proceso político y el proceso estructural de nuestro país estaba cambiando, sentimos que fuimos parte de ese proceso. De hecho, varias tesis o varias memorias de los alumnos que salen de teatro son de ese curso, de la escuela Bertolt Brecht, para ver qué significó en esa época salir profesionalmente de un primer curso de teatro de la región. Nosotros éramos dos en el curso a los cuales la familia completa los apoyaba, 2 de 30. Los demás, hacer teatro era una locura, era perder la plata, era ir a nada y no tenían, o sea, tenían algo de razón. Porque hacer teatro o hacer cultura, sobre todo en esa época, era extremadamente complejo, extremadamente difícil. Un actor en esa época estaba fuera de todo margen, de hecho ni siquiera figuraba como indigente, no tenía ninguna posibilidad ni un acceso a lo social, a la salud, nada. Eso cambió con el tiempo, evidentemente. Las leyes así lo dicen. Entonces mi familia siempre me apoyó, porque yo siempre tuve el espíritu de que tú tenías que hacer lo que realmente te gustaba hacer. No importara si eso tenía un rédito económico o alguna situación mayor. Muchos se tuvieron que ir de la casa para poder estudiar teatro. Incluso yo tenía compañeras que ya eran un poco mayores, que nunca lo pudieron hacer tanto, que ya tenían 4 hijos y se fueron a estudiar teatro. Entonces, porque estaba la posibilidad. Y con ellos, hasta el día de hoy, trabajamos, somos colegas. Entonces, nunca fue fácil, tampoco es fácil ahora. Está mucho más entendido, pero tampoco es fácil ahora. La gente le tiene mucho temor a cuando uno dice, yo quiero estudiar arte, quiero estudiar arte, quiero estudiar danza, quiero estudiar teatro, quiero estudiar pintura, escultura. Suena raro porque los tiempos van dictando la segmentación y la especificación de las pegas. Entonces está muy relacionado a la pega y ganar plata. Pega, ganar plata, y se deja mucho realmente en lo que tiene que ver con la parte humana, la parte espiritual, con los deseos también. Y valga, o bien se ha dicho, de ahí se ven todas las frustraciones actuales. Los estreses actuales, las fatigas actuales tienen que ver mucho porque la gente está haciendo generalmente lo que no les gusta hacer. Este reloj que no sonó, nunca me avisa la hora del desayuno, que es la más importante del día. A mí todavía me tocó vivir cuando estaba preparándome en la escuela. Bueno, como tú bien lo hiciste, somos de la época de los 80, nosotros vivimos lo que fue, yo le llamo la generación del miedo. Nosotros nos costó mucho después hablar o decir cosas, porque somos de la época del toque de queda, ¿cachai? Donde había que guardar silencio, donde había que... yo no estoy hablando de la visión política, sino que del hecho histórico, de lo que realmente sucedió. Y a nosotros nos tocó vivir cuando estudiábamos fuertemente todavía el tema de la desaparición de algunos maestros o profesores, la muerte incluso de algunos de ellos. Entonces fueron etapas complejas porque alcanzamos el resabio de aquello, lo vivimos en carne propia. Entonces fue difícil porque uno no entendía qué estaba pasando, le costaba mucho entender lo que estaba pasando. Y por otra parte estaba también
la brecha que significa ir desde Quintero hasta Valparaíso, en una época donde, si ahora es difícil la locomoción, imagínate en esa época. Y esta carrera se llama Ratón de Cueva porque uno llega en la noche, en la madrugada a Valparaíso y te va en la noche. O sea, es una carrera demasiado exigente, de 8 de la mañana hasta 9, 10, 11 de la noche, por lo tanto había que quedarse. Y a veces tú te quedabas en el mismo lugar, compartiendo con los compañeros, qué sé yo, haciendo la cucha, como se decía en esa época, y te comprabas y hacías algo para comer, y al otro día siguiente, un poco, nosotros siempre decíamos que era un poco como hacer el servicio militar, así como está, es bien potente, bien rígido, a diferencia de lo que piensa la gente, que uno se mete a esta cuestión porque es una salagarde. El que no es disciplinado en este tema no va, no sirve, no funciona. Por lo menos en el Colegio de Orione hay grandes montajes. Yo lo recuerdo, digo, cómo fuimos capaces de con 130 personas armar montajes tremendos, que lo hace solamente una compañía profesional. Y ahí se daba algo bien especial porque se juntaba todos los segmentos o los componentes de la congregación en esa época, que eran los apoderados, los alumnos, los exalumnos, los profesores, amigos incluso que iban a participar. Lo primero que fue maravilloso fue el Jesucristo Superestrella, que todo el mundo se recuerda que metimos una tolva, una pala mecánica con el Jesucristo amarrada, la cruz que la conseguíamos en la parroquia de Puchuncaví, se amarraba a la pala y el Jesús arriba, amarrado, con todo el río que significaba, era subir a Jesús y meterle un foco y la parte emocional era potentísima. Entonces fue un montaje que fue extraordinario. Después vino El Hombre de la Mancha, que ese logramos incluso viajar hasta Mendoza, presentarlo en lo que es el Colegio Orione allá y en el Teatro Independencia, que está abajo en la plaza de Mendoza, que fue para mí una de las mejores funciones que tuvimos. También La Pérgola de las Flores, que hicimos un remember hace poquito con Marcia en el Colegio Orione y que estuvo maravilloso recordar. Entonces yo creo que esas cosas no solamente marcan a mí, sino que a una serie de generaciones que hasta el día de hoy se acuerdan buenamente de aquello. Entonces ahí uno dice, bueno, en la educación, ¿qué es lo que vale al final? Yo creo que tiene que ser un complemento, una integralidad. Y así lo hemos aplaudido, que al fin el teatro va a ser parte formal de la malla curricular en la educación por ley.